Hallar la magnitud y dirección del campo eléctrico neto, creado por dos cargas de 8 nanocoulomb positivo y 8 nanocoulomb negativo, en el punto P, que se encuentra ubicado a 4 metros sobre el punto medio de las dos cargas, que tienen 6 metros de separación. Se observa que ambas cargas van a generar un campo eléctrico en el punto P que va a tener cierta dirección. Esta carga positiva crea un campo eléctrico que tiene una dirección radialmente lejos de ella y que dibujamos de esta manera. A este campo eléctrico generado por esta carga positiva que vemos en color azul, lo denominaremos E y representado con el color azul. Y esta carga negativa también va a crear su campo eléctrico en este punto, que va a ir radialmente hacia adentro de esta carga y que dibujamos de esta manera. Y este es el campo eléctrico E generado por la carga negativa de color amarillo y que representamos con este color también. Como podemos ver, estos campos no apuntan hacia la misma dirección y como nos piden el campo eléctrico neto, debemos descomponer cada uno de estos vectores en sus componentes rectangulares. Es decir, el campo eléctrico generado por la carga positiva en el punto P va a tener una componente horizontal como vemos acá y que va a apuntar hacia la derecha y que llamaremos E sub X porque es la componente en el eje X. Y este mismo campo eléctrico va a tener una componente vertical que vamos a llamar E sub Y y que apunta hacia arriba. De forma similar, el campo eléctrico generado por la carga negativa va a tener una componente horizontal que también va a apuntar hacia la derecha y que vamos a llamar E sub X, pero de color amarillo. Este campo también tendrá una componente vertical, pero este va a ir hacia abajo y es el componente que llamaremos E sub Y en color amarillo. Lo que haremos ahora es sumar las componentes y calcular tanto la componente vertical de campo eléctrico neto como la componente horizontal de este campo eléctrico neto. Y al calcularlos podemos combinarlos utilizando el teorema de Pitágoras para encontrar la magnitud del campo eléctrico neto. Analizando el problema, vemos que tenemos cierto tipo de simetría aquí. Y cuando tenemos cierta simetría, nos podemos ahorrar algo de tiempo. ¿A qué me refiero? Bueno, ambas cargas tienen una magnitud de 8 nanocoulomb. Y ya que este punto P se encuentra por encima del punto intermedio entre estas dos cargas, entonces la distancia entre la carga positiva y el punto P va a ser la misma que la distancia entre la carga negativa y este punto P. Estas dos cargas crean un campo eléctrico en este punto que tienen la misma magnitud y que simplemente apuntan en direcciones diferentes. Es decir, que esta carga positiva va a crear un campo eléctrico que va a tener una componente vertical de magnitud positiva, ya que apunta hacia la dirección positiva del eje Y. Y la carga negativa crea un campo eléctrico con una componente vertical de igual magnitud, pero negativa, ya que apunta hacia la dirección negativa del eje Y. Entonces, vemos que la componente vertical de la carga positiva y la componente vertical de la carga negativa tienen la misma magnitud, pero de signos opuestos. Así que al sumar estas dos componentes para encontrar la componente Y del campo eléctrico neto, se van a cancelar por completo. En cambio, las componentes horizontales se puede observar que no se van a cancelar, ya que tienen la misma dirección. Lo que quiere decir que estos dos componentes se van a combinar para crear una componente horizontal de campo eléctrico neto. Y por la simetría que existe en el problema, observamos que ambos campos tienen la misma magnitud.
por lo que el campo resultante de la componente horizontal será el doble de cada una de estas componentes. Por lo tanto, reducimos este problema a solo encontrar la componente horizontal del campo eléctrico neto. Procedamos a calcular el campo eléctrico producido por la carga positiva. Para poder calcular la componente horizontal del campo eléctrico azul, primero necesito encontrar cuál es la magnitud de este campo eléctrico. Conocemos la fórmula para esto. La magnitud para el campo eléctrico es igual a K por Q entre R al cuadrado. Y sustituyendo valores, tenemos 9 por 10 a la 9 por la carga que es 8 nanocoulomb positivo. Nano es igual a 10 a la menos 9 y lo dividimos entre la distancia R. Pero, ¿cuál es la R en este caso? No es 4 y tampoco es 3. Recuerden que AR en esta fórmula siempre va desde la carga hasta el punto en donde queremos encontrar el campo eléctrico. Así que R es esta distancia y para encontrarla, esta distancia observamos que se forma un triángulo rectángulo donde este cateto mide 3, este otro cateto mide 4 y la hipotenusa, que sería la distancia R, la encontramos mediante el teorema de Pitágoras, donde el teorema nos dice que a al cuadrado más b al cuadrado igual a c al cuadrado, donde a es este cateto que es 3 al cuadrado, b es este otro cateto que es 4 al cuadrado y c es r al cuadrado. Sumamos los cuadrados, que serían 9 más 16 y nos da 25, y que al sacar la raíz cuadrada nos da 5 metros. Entonces colocamos en la fórmula 5 al cuadrado y operando nos da como resultado 2,88 newton entre coulomb. Esta es la magnitud del campo creado por esta carga positiva que colocamos en azul en este punto P. Ahora, para calcular la componente horizontal de este campo eléctrico, debemos encontrar este ángulo que vemos aquí, ya que encontrando este ángulo podemos usar trigonometría para calcular la componente horizontal. Para encontrar este ángulo, vemos que es el mismo ángulo que tenemos aquí. Son ángulos similares, ya que tenemos líneas paralelas y una diagonal que va de la carga positiva al punto P. Procedemos a calcular este ángulo mediante los lados que ya tenemos de este triángulo. Así que podemos utilizar el seno, coseno o tangente para encontrar este ángulo. Para calcularlo nos apoyaremos en la tangente y digamos que la tangente de este ángulo se define como el cateto puesto entre el adyacente. El cateto opuesto a este ángulo es 4 metros y el adyacente es 3 metros. Así que la tangente de θ es igual a 4 tercios. Despejando θ, tenemos que es igual a la tangente inversa de 4 tercios. Y esto da como resultado 53,1 grados. Y con esto ya tenemos este ángulo de aquí. Y para hallar la componente horizontal, utilizaremos la función trigonométrica del coseno, donde el coseno de este 53,1 grados es igual al cateto adyacente, que es EX, el componente horizontal, dividido entre la hipotenusa, que es la magnitud del campo eléctrico creado por la carga positiva y que su valor ya calculado es de 2,88. Despejando EX, tenemos que es igual a 2,88 newton sobre coulomb multiplicado por el coseno de 53,1 grados, dando como resultado 1,73 newton sobre coulomb. Y este es el valor de la componente en X del campo generado por la carga positiva. Y para encontrar la componente horizontal de campo eléctrico generado por la carga negativa,
Se puede resolver realizando el mismo análisis anterior o podemos notar que debido a la simetría, este componente horizontal es exactamente igual al componente horizontal creado por la carga positiva. Así que ambos tienen el valor de 1,73 y ambos son positivos porque van en la misma dirección, es decir, hacia la derecha. Entonces la magnitud del campo eléctrico neto en la dirección X será de 1,73 de la carga positiva más 1,73 de la carga negativa. Tenemos que la componente horizontal del campo eléctrico neto es igual a 3,46 newton entre coulomb. Y este valor es igual a la magnitud del campo eléctrico neto, ya que la componente en Y es igual a 0. Si la componente en Y hubiese sido distinta a 0, tendríamos que usar el teorema de Pitágoras para encontrar el campo eléctrico neto. En resumen, el campo eléctrico neto va a apuntar hacia la derecha del eje horizontal y su magnitud de 3,46 newton sobre coulomb será igual al doble de uno de estos componentes horizontales.